Presentamos A Fondo con José Ignacio Beteta. Análisis económico, análisis político en A Fondo. Este programa llega gracias a Black Coffee, el sabor y aroma del mejor café gourmet del Perú. Muy buenos días, soy José Ignacio Beteta, conductor de A Fondo y presidente de la Asociación de Contribuyentes del Perú. Siempre llegando este programa a todo el Perú gracias a la red de comunicación regional. Hay dos temas que han estado en el debate en estos días. El primer tema es la sentencia en primera instancia contra el periodista Christopher Acosta de Latina. Latina es medio televisivo, ¿no es cierto? Frecuencia Latina anteriormente, ahora es Latina, en donde hay un programa muy conocido los domingos que se llama Punto Final. Christopher Acosta era el productor general, editor de este programa y además es un periodista con cierta experiencia. Christopher Acosta es un periodista muy sesgado ideológicamente, es un tipo de izquierda, hace periodismo a favor del gobierno además, votó por Castillo notoriamente, lo dijo además prácticamente, es un personaje antiqueico, para mí es un periodista muy sesgado y de un nivel discutible como periodista. Sin embargo, es un periodista y los periodistas, sean de izquierda, sean de derecha, sean más profesionales, sean menos profesionales, sean más honestos o menos honestos intelectualmente, como Christopher Acosta, que no era honesto intelectualmente a mi parecer, igual tienen libertad de expresión. No por ser periodistas, ojo, el periodista no es una especie de santo, no es una especie de sacerdote, el periodista no es una especie de personaje sagrado. El periodista no es un tipo al que hay que defender a capa y espada, no. El periodista es un ser humano, es un ciudadano que puede cometer errores, que puede cometer delitos, es un tipo que puede meter la pata, es un señor que puede ser un delincuente, un estafador. Hay periodistas que son estafadores y delincuentes. Dicho eso, siendo que el señor Christopher Acosta es un periodista sesgado y poco honesto intelectualmente a mi parecer, un tipo de izquierda, radicalmente de izquierda y sesgado en sus opiniones. Dicho además que los periodistas pueden ser delincuentes, y creo que hay periodistas que son delincuentes, el periodista y los ciudadanos tenemos un derecho fundamental que se llama la libertad de expresión. Y dentro de la labor periodística hay un derecho fundamental, y es que los periodistas pueden investigar, pueden citar fuentes, pueden recabar testimonios, pueden recabar información. Y entonces un periodista que no es un delincuente, un estafador, un tipo corrupto, que repito, puede que los haya, un periodista que no es un tipo corrupto, que no es un estafador, que no comete actos delictivos, tiene que realizar una tarea periodística independiente y tiene que hacerla con la seguridad y la protección del caso, como cualquier ciudadano. Cualquier ciudadano podría investigar a un político y hacer denuncias con respecto a ese político sin miedo, sin tener que tener temor a ser enjuiciado por 100 millones de soles. Entonces el caso de Christopher Acosta para mí tiene tres partes. Primero, cómo un político con mucho poder puede atacar, puede intentar debilitar, atemorizar a la prensa en su labor. La prensa siempre tiene que ser independiente, tiene que tener la libertad y el derecho de informar, de investigar y de expresarse. La prensa no puede ser atacada, porque sí, la prensa tiene el derecho, como cualquier ciudadano, el periodista tiene el derecho, como cualquier ciudadano, a informar, a investigar, a hablar, a decir las cosas claras. Pero número dos, ojo con los periodistas, porque si bien es cierto, no es el caso del señor Christopher Acosta, hay periodistas que se venden, hay periodistas que han hecho lobby para empresas corruptas, hay periodistas que son estafadores y hay periodistas que están ahí cobrando sueldos para salvar imágenes, para hacer campaña política. En tercer lugar, ojalá que esto le enseñe también a varios periodistas a no tener un sesgo político ideológico que los condicione, que los determine y que de alguna forma dañe, ¿no? Malogre, tiña negativamente su producción periodística. Porque hay muchos periodistas hoy día que se venden al gobierno de turno, al oficialismo por plata o por ideología. Y entonces pierden la honestidad intelectual. Y hay periodistas que son pro socialismo, pro estatismo, pro izquierda, así como hay periodistas que son pro derecha y pro conservadurismo y pro populismo de derecha. Cuando estos periodistas se vuelven muy ideologizados y ya no se basan en la evidencia, pierden la objetividad y se exponen también, es cierto, a la crítica, ¿no es cierto? Y también, evidentemente, a procesos de este tipo, porque entonces sus opiniones empiezan a ser más sesgadas que basadas en la evidencia, como en el caso, creo yo, del señor Christopher Acosta. Pero estamos en total desacuerdo con esta sentencia, en total desacuerdo con el proceso que ha abierto el señor Acuña contra este periodista, y en total desacuerdo con cualquier político que quiera intervenir en la prensa de esa manera. El otro caso en el debate es el tema que nos trae al invitado de hoy, que es
el nombramiento del señor Daniel Salaverry como presidente del directorio de Perú Petro. Perú Petro, ojo, no es Petroperú. Petroperú es la empresa petrolera del Estado. Perú Petro es la agencia de inversiones del Estado en materia de hidrocarburos. Es decir, es esa institución creada por el Estado para promover la inversión en hidrocarburos. Petroperú es una cosa, Perú Petro es otra. Para hablar de este tema tenemos hoy a un invitado muy importante, al ex ministro de Energía y Minas, el señor Carlos Herrera, quien ya está con nosotros, para hablar de este y otros temas, evidentemente, porque muy buenos días, doctor Herrera, ¿cómo está? Muy buenos días, señor Beteta. Bien, gracias. Gracias también por la invitación. Gracias, estamos llegando a casi 12, 13 regiones del país, a más de 50 emisores locales, televisivas, radiales en el Perú, desde Cajamarca hasta Puno, y a veces a la población, a la ciudadanía, en las regiones, en las provincias, les cuesta un poco entender esta diferenciación entre Petroperú, Perú Petro. Entonces mi primera pregunta sería muy sencillita. Explíquenos un poquito cómo funciona este sector de hidrocarburos en el Estado peruano para tener primero el contexto y luego ya pasar a los temas un poco más particulares. Ya, perfectamente. Mire, el Estado peruano es dueño del subsuelo. En el subsuelo es donde se encuentran los minerales y los hidrocarburos. Entonces, el Estado invita a empresas a invertir en la extracción de hidrocarburos. Ese es un proceso de exploración, ver si hay o no hay, y luego explotación, si es que se encuentra, sacarlos, ¿no? Entonces, ¿quién representa al Estado como la agencia que da esas licencias, que entrega los lotes, que negocia las condiciones con los lotes? Eso es Perú Petro. O sea, Perú Petro es el Estado mismo entregando parte de la riqueza que tiene en su territorio a una empresa extranjera bajo determinadas condiciones. En esas condiciones hay las obligaciones de las dos partes. ¿Qué es lo que le toca como obligación al Estado? ¿Qué es lo que le toca como obligación a la empresa? La empresa, por ejemplo, tiene un plazo para invertir, tiene que realizar toda una serie de actividades, tiene que pasarle la información que obtiene al Estado y finalmente, si llega a encontrar qué porcentaje de lo que obtiene va a ser para la empresa, qué porcentaje va a ser para el Estado, amén de que tiene que pagar todos los impuestos que le corresponden a todas las empresas. Eso es Perú Petro. Ya. Dentro de las empresas que explotan hidrocarburos, hay empresas nacionales y hay empresas extranjeras. Hay empresas estatales que pueden ser extranjeras y nacionales, y hay empresas privadas. Una de esas empresas que es nacional y que es estatal es Petroperú. O sea, Petroperú es una empresa que explota los hidrocarburos. Entonces, en la figura, el Perú ofrece lo que tiene como hidrocarburos para que sea explorado y explotado. Entonces, lo ofrece a distintas empresas. Una de las empresas que postula por esas condiciones es Petroperú. ¿Qué es lo que hace Petroperú? Petroperú, ahora en su nueva condición, explora, explota, transporta, ese es el oleoducto norperuano, si se encuentra en la selva, lo transporta hasta la costa, refina, eso es la refinería de Talara, procesa y luego comercializa. Es decir, encuentra petróleo crudo, el petróleo crudo al pasar por la refinería, de allí salen la gasolina, el diésel, el residual, el queroseno, el GLP, todos los productos, y luego los comercializa. Entonces, Petroperú es la empresa que realiza el ciclo completo de explotación de hidrocarburos hasta la comercialización. Empresa del Estado peruano, conocida por todos. Y Perú Petro es más que una empresa, tiene el estatus de empresa, pero es propiamente una agencia estatal que se encarga de entregar los contratos y hacer la negociación con los postores, ¿no? Entonces, llega finalmente a un acuerdo con las empresas interesadas. Y tiene una particularidad. No está obligada a hacerlo vía licitación. No está impedida de hacerlo vía licitación, pero está facultada para hacerlo vía negociación directa. Porque hay casos que así lo justifican, donde las situaciones no son tan buenas, hay que encontrar a alguien que se pueda interesar
y entonces negociar directamente con él. Pero cuando se tiene una negociación directa con alguien, hay que tener mucha confianza en quien negocia. Mucha confianza en dos cosas, ¿ya? En su honestidad y en su capacidad profesional. Entonces, es por eso que cuando se creó Perú Petro puso como condición para ser miembro del directorio de Perú Petro que quienes sean directores de Perú Petro cumplan fundamentalmente con esas dos condiciones. Entonces, está establecido bajo los términos de que tiene que tener una probada capacidad, una reconocida capacidad, ¿no? El término es importante, reconocida capacidad en la materia. Entonces, no sé, el Papa no podría ser miembro del directorio de Perú Petro, ¿no? El presidente Castillo, evidentemente que tampoco, ¿no? Le puedo tomar pues el mejor anestesiólogo, el mejor oncólogo, tampoco, ¿no? Porque son personas profesionalmente reconocidas, pero no en la materia. Entonces, ¿qué se requiere para ser una persona reconocida? ¿Ya? A mi entender, tres cosas como mínimo. Primero, que tiene una licencia académica, es decir, que ha terminado en una universidad calificada. Eso es lo que le piden internacionalmente, no en cualquier universidad. Le piden que sea en una universidad acreditada y que tenga un título profesional. Segundo, que sea colegiado, ¿no? Luego, que tenga una experiencia mínima de 7 a 10 años. Y tercero, que en esa experiencia incluye actividades de importancia, de relieve, es decir, que ha tenido que hacer tareas importantes. Todo eso configura la base mínima para poder ser candidato para una de estas posiciones. Y si uno lo piensa bien, esto no tiene por qué ser exclusivo de Perú Petro. Esto es lo que uno quiere para cualquier cargo del Estado. Esta mañana, pensando en la entrevista, se me ocurrió un tema. Yo tengo una buena cantidad de vuelos hechos como pasajero, ¿no? En distintas aerolíneas. Le confieso que jamás me he preocupado de quién es el piloto. Mire que uno está en el aire y está en, no sé, a 10.000 pies de altura, ¿no? En una nave que está sobre el mar. Entonces, el riesgo es bien grande, ¿no es cierto? Puede haber una tormenta, el accidente no tiene posibilidad cero, existe una posibilidad de accidente, pero tiene una confianza razonable de que el avión ha sabido despegar, ha ido por la ruta que tenía y ha ido al sitio donde llegaba, y además en el tiempo. Nunca me he puesto a preguntar quién es el piloto, ni se me ha ocurrido preguntar los antecedentes del piloto, porque confío en la aerolínea. Y la aerolínea privada o estatal es una corporación que garantiza que las personas que se sube a manejar un avión lo hace después y que está a cargo del avión tiene un número de horas de vuelo suficiente, más otros requisitos, la serenidad y otros requisitos necesarios para poder ser piloto del avión. Es lo normal, uno no tendría por qué preocuparse, ¿no? En nuestro caso, cuando uno elige autoridades en el Estado, digamos el presidente de la República y él elige a su Consejo de Ministros y sus ministros eligen a los altos funcionarios, uno debería tener la misma confianza que tiene como pasajero de avión. Que el piloto es un piloto profesional, que el avión está en buenas condiciones, que tiene un copiloto también calificado y que el personal de vuelo sabe su tarea, ¿no? En este caso, pues, flagrantemente no es así. Este es un tema que lo hemos experimentado por largos años en el Perú. Hemos visto los favores políticos y los favores políticos, pero pocos favores políticos tan escandalosos como el caso de la designación como presidente de Perú Petro de una persona que no cumple ninguno de los requisitos. No cumple absolutamente ninguno de los requisitos.
Además, hay un tema que yo creo que el Congreso debería investigar. ¿En qué sentido? Los presidentes se nombran por un periodo, en el caso de Perú, Petro, de 6 años. Que yo entienda, pueden salir de ahí por renuncia o por una causa semejante, o por falta grave, pero no los pueden remover. El mismo estatus que se le da, por ejemplo, al presidente de un organismo regulador. O sea, alguien lo tiene que elegir. Entonces, lo elige en el caso de un organismo regulador, el primer ministro, la oficina del primer ministro. Pero una vez que la persona está investida y está en el cargo, ya no puede ser tocado. Igual pasa con el Contralor de la República, etcétera. Ya no pueden ser tocados hasta que terminen su mandato, salvo falta grave demostrada. Entonces, si tiene una falta grave, sí, puede ser removido, pero mientras no tenga una falta grave, no puede ser removido. En el caso de Perú Petro, ¿qué es lo que hemos hecho? Teníamos una persona que tenía 3,5 años en el cargo. Le faltaban 2 años y medio en el cargo. Si usted tiene todas las calificaciones, ¿no? Ha estudiado, es un ingeniero, incluso es en la especialidad de petróleo, tiene experiencia internacional y tiene toda una trayectoria profesional y cumplía eficientemente con el cargo. Esa persona fue hostilizada y se la hizo renunciar. Esa persona, a las pocas horas que salió de Perú Petro, recibió oferta de un país extranjero y está trabajando para una agencia en un país extranjero. Por supuesto, con una remuneración muchísimo mejor que la de Perú Petro, porque esa empresa que lo contrató de un país extranjero sabe la valía de las personas, sabe lo importante que es para una empresa, en este caso es una empresa privada, sabe lo importante de una persona que tenga el conocimiento, que tenga la experiencia y que pueda llevar adelante un negocio. Entonces, hemos hostilizado, este gobierno ha hostilizado a una persona, la ha sacado y ha presentado a alguien que no tiene absolutamente, como le digo, ningún mérito para este caso. Y es más, si recorremos la historia de Perú Petro y vemos los currículos de la persona, podemos ver que todos los gobiernos, todos los ministros de Energía y Minas, que ellos son los que presentan al candidato de presidente para Perú Petro, han cumplido con los requerimientos que tiene el cargo. Este es el caso, es un caso claramente que rompe con todo lo establecido, ¿no? Y ahora, recapitulando. Número 1, ser presidente del directorio de Perú Petro. Primera conclusión de su comentario, que ha estado muy claro, muy claro, esa es una agencia sensible, porque manejas inversiones de cientos de millones de dólares, en donde no necesariamente estás obligado, no necesariamente tienes que hacer licitaciones, porque son inversiones en las cuales, como usted menciona, ingeniero, necesitas que alguien venga a explorar y explotar. Entonces, no hay a veces a quién licitar, tienes que invitar a la gente a que venga, claro, y esto te convierte, ¿no?, en una... Claro. Hacer declaración. Si el Perú fuera en petróleo, lo que es Venezuela, claro, entonces uno sabe que en Venezuela perfora y tendría que tener muy mala suerte para encontrar petróleo. Entonces las empresas van como moscas porque tienen interés, pero en el Perú, el Perú tiene una de las tasas más altas de perforaciones sin éxito. O sea, el Perú es visto con riesgo geológico. Entonces, el Perú no es que hacen cola. En minería pueden hacer cola, pero no en petróleo. En petróleo el Perú tiene que salir a buscar y tiene que salir a convencer a empresas y darles información y darles facilidades. Y ahí uno negocia directamente. Perdón. Exacto. No, pues es muy importante eso, porque la primera conclusión entonces es ser presidente de Perú Petro te pone en una situación en la cual tienes un trato directo con empresas. Y ya sabemos que cuando los políticos y las autoridades tienen tratos directos con empresas, lamentablemente muchas veces no se comportan de la mejor manera. Entonces, hay una sensibilidad en el cargo. La segunda conclusión es que tiene pues que haber una reconocida trayectoria. El ejemplo del avión me parece genial porque hay tal confianza en la institucionalidad, vamos a llamarla así, de la línea aérea, que uno ni se preocupa por el piloto.
Mientras que en el Estado peruano, lamentablemente, en los últimos años, uno ya anda atemorizado de quién va a llegar a pilotear, digamos, el avión, el carro, la moto o el triciclo, ¿no? Porque nos ponen cada gente que es complicada. Y este es un caso de esos. Eso es, creo, una segunda conclusión. Ahora, tercera conclusión, y me voy para la última pregunta como para ir cerrando el diálogo. ¿Qué se necesita entonces en este momento? Porque Ceferino Yesquén, el Perú Petro, ya tenía problemas, ojo, con las inversiones, con el canon, muchos conflictos, habían dificultades en este sector siempre por temas sociales, por temas ambientales, temas regulatorios. Estamos en una situación difícil como país. Este sector, si usted estuviera de nuevo involucrado en esta cartera, ¿qué se requiere entonces para volver a desarrollar el sector de hidrocarburos en el Perú? Primero que nada, todo tiene que ser tratado muy profesionalmente. Las personas en los cargos tienen que ser elegidas por su mérito y por la confianza. Y ojo, ¿qué cosa significa confianza? Confianza significa la razonable certeza de que la persona se va a desempeñar adecuadamente basada en sus conocimientos y en sus valores éticos. No es la confianza entre dos ladrones que van a asaltar un banco, donde uno confía en el otro. No es ese tipo de complicidad. No se busca un cómplice que a uno le cuide las espaldas, sino alguien que sepa hacer bien las cosas. Segundo, habría que tener un proceso de reordenamiento que es bastante largo y bastante difícil en estos momentos, porque el desorden que hay es terrible. Le narro también una conversación que tuve en Loreto, en Iquitos. Fui por el Colegio de Ingenieros y estaba a una reunión con ingenieros y después pudimos conversar libremente con algunos de ellos. Y les pregunté por la situación de los hidrocarburos en Iquitos, justamente, y por los problemas sociales más que los problemas ambientales. Entonces, uno de ellos me contó que él tenía una pequeña empresa y estaba encargado de hacer una limpieza ambiental. Esto se llama remediación de daños ambientales. Entonces, me contó que para eso él estaba obligado a contratar un cierto porcentaje de trabajadores nativos de la zona. En el caso de Loreto, hay muchos conflictos sociales y son todos con los nativos de la zona, ¿no? Entonces me dijo que para poder contratar a los nativos, primero, a uno de ellos le tenía que pagar 150 soles por día, si no, no podía contratarlo. Mientras que a alguien de la zona, a una persona común y corriente de la zona, le pagaba 85 soles, ¿no? Un contratista gana su contrato ofreciendo un precio, una calidad y un precio. Él tiene que bajar su precio, entonces ese precio se condice con lo que le cuesta, en este caso, la mano de obra y otros bienes. Entonces, me estaba diciendo en primer lugar que él tiene que tener un cupo de trabajadores que no necesariamente requiere, pero que lo obligan a tomarlo, y que es un cupo de trabajadores que le cuesta mucho más caro que los otros trabajadores. Segundo, ¿cuál es el rendimiento? Me dijo que el rendimiento es bien bajo, que se esconden, que se pierden y que no hacen el trabajo, o hacen poco del trabajo, que en realidad el trabajo lo hacen los no nativos, las personas comunes y corrientes a las que contrata para la tarea, ¿ya? Tercero, me dijo que cuando se suscita algún problema, si es un contrato me puso el ejemplo, un contrato de 10 meses, entonces para resolverlo tienen que ir al APU. Y para conversar con el APU hay que poner por delante 100.000 soles, 10.000 soles por mes, ¿no? Y me dieron una imagen de un mundo totalmente distorsionado, donde poblaciones que son aparentemente débiles, que son afectadas, efectivamente son afectadas, etcétera, 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 han llegado a tener una posición que los lleva a condiciones de abuso. Entonces, ese es un tema al que hay que mirar con cuidado. No es sencillo de resolver. Y las actividades petroleras en esta zona se ha hecho una costumbre, pues, simplemente que las comunidades invaden, ¿no? Hemos visto en lotes en el 192, que era de una empresa privada que ha retornado en este caso a Petroperú, ¿no? Como una comunidad tomando las instalaciones, instalándose allí,
destruyendo partes de esto, ¿no? Entonces, ese ambiente social es un ambiente social que se ha distorsionado enormemente por un concepto que se ha ido degradando en el correr del tiempo y que va a ser muy difícil de revertir y que le hace mucho daño al Perú, y es válido en hidrocarburos y en minería. El concepto es que las empresas son las que tienen que atender las necesidades sociales de las comunidades que la rodean. Entonces, que tienen que darles trabajo, ¿no? Que tienen además que darles la infraestructura básica que necesita. Entonces, lo ideal es que una empresa contrate de trabajo, incluso contrate los suministros de las poblaciones que lo rodean. Eso genera unos vínculos importantes, valiosos de interdependencia, ¿no? Y de amistad. Eso sería lo razonable. También es cierto que no siempre las empresas lo han hecho bien y que en muchos casos ha habido gente de las empresas que ha sido totalmente ignorante del tema y en lugar de hacer comprar alimentos en la zona los ha importado, ¿no? Pudiendo haber comprado alimentos en la zona o por lo menos habiéndose esforzado porque esos alimentos cumplan los requerimientos que tienen. Pero el tema, como le dije, también el Estado se ha desentendido y le deja la carga a la empresa. Entonces, hoy se ha generalizado la idea de que quien es el responsable de dar trabajo y de dar servicios básicos es la empresa. Ahora, la empresa... Es la empresa. Claro, la empresa para dar trabajo tiene que darle trabajo a personal calificado. Son operaciones que tienen que ser hechas por personas calificadas. Igual que en el caso del piloto del avión, ¿no? Al que le va a entregar una máquina que puede causar accidentes, una máquina que tiene que saber ser bien manejada y que tiene que... De acuerdo. A la propia máquina, no se la va a dar pues a cualquiera. Para quien tenga que hacer ciertas labores requiere un conocimiento y muchas de las poblaciones que hay alrededor no lo tienen, básicamente no lo tienen. Y todo este tipo de operaciones son operaciones especializadas, salvo algunas cosas muy básicas que son las que se contratan, ¿no? Y en cuanto a los servicios de las zonas aledañas a los centros de explotación minera o petrolera, son totalmente descuidados por el Estado. Las empresas... Es la gran ausencia. Es la gran ausencia y el Estado cada vez más se está sintiendo como un espectador, ¿no? Y que el problema es dos partes, cuando él es la tercera, cuando es la parte que es el árbitro, es el que tiene que poner las reglas del juego y cumplir. Entonces, ¿qué habría que hacer? ¿Ya? Exacto. Lo primero que uno tiene que ver es establecer todos los sitios donde se realizan estas actividades. Hacer un mapa de cuál es la situación de ellos, me refiero en cuanto a servicios públicos básicos y en cuanto a los compromisos que hayan entre estas comunidades y las empresas, entre estas comunidades y las autoridades locales o regionales. Y obligar al estricto cumplimiento de los compromisos. El Estado tiene que estar supervisando allí los compromisos, tiene que adelantarse a los problemas. Entonces, primero asegurarse que no haya motivo válido de reclamo. Y si hubiera en algún momento, solucionarlo rápidamente. Ese es un primer punto. El segundo punto, el Estado tiene que hacer cumplir la ley. No se puede cerrar las carreteras, no se las puede cerrar sin consecuencias. Entonces, no puede haber que le bloquean una carretera, se pasan meses allí. Bueno, eso da origen a un proceso judicial. Después, como parte de la negociación, no vamos a castigar las infracciones. Y el propio Estado se presta para, ¿no? Porque es el Ministerio de Justicia el que se encarga por lo menos eso es lo que se ha firmado en algunos pactos, el que se encarga de tramitar ante el Poder Judicial para que, bueno, las personas no sean encausadas. O sea, es como se nos ha acabado el tiempo, ingeniero Carlos. Nos acabó el tiempo. Pero o sea, a ver, sí. Un órgano dislocado que hay que volverlo a su sitio. De acuerdo, y definitivamente lo vamos a invitar de nuevo, porque es un sector económico que tiene mucho contacto con poblaciones rurales, con poblaciones y comunidades nativas, indígenas,
y hay que hablar mucho de estos temas. Estos temas que usted ha mencionado, la conflictividad, el Estado de Derecho, el respeto por la propiedad privada, son temas que a veces no se tratan con la realeza, o sea, con el realismo, digamos, y la objetividad que tienen que tratarse. Así que yo, por el tiempo que se nos ha acabado, lo comprometo a volver a conversar este tema con más detalle pronto. Lo invitamos de nuevo. Muchas gracias por estar con nosotros. A sus órdenes, ¿ya? Y gracias por la oportunidad. Muchas gracias. No, muchas gracias por la explicación que ha estado clarísima. Ha sido el ingeniero Carlos Herrera Scalzi, ex ministro de Energía y Minas, y especialista, evidentemente, en temas de hidrocarburos y el sector extractivo, que ha estado con nosotros. No, una explicación clarísima acerca de lo que ha pasado con el nombramiento del señor Daniel Salaverry, pero también con respecto a lo que pasa en este sector, que es muy importante para muchas regiones del país a las cuales llegamos. Así que gracias por estar con nosotros, se nos ha acabado el tiempo, nos vemos el día de mañana otra vez en nuestro programa A Fondo. Que les vaya muy bien, cuídense. Hemos presentado A Fondo con José Ignacio Beteta. Este programa llega gracias a Black Coffee, el sabor y aroma del mejor café gourmet del Perú.